temor y contemplación. Prólogo. Esta no es una historia de cuentos de hadas, ni de finales felices. Es una historia real, de búsqueda, de errores, de heridas que duelen y enseñan. Con el tiempo entendí que la soledad no es el vacío que nos rodea, sino el silencio que nos obliga a escucharnos. No es una sola cosa. Hay una soledad que asfixia, otra que se oculta en medio de la multitud, y otra que, sin hacernos daño, simplemente se queda. Algunas veces nos hace perdernos. Otras, sin saber cómo, nos muestra el camino de regreso. Me llamo Laura. Y durante 20 años caminé sola, aunque a veces iba acompañada. No por falta de afecto externo, sino porque aún no sabía cómo estar conmigo. Busqué con los ojos cerrados, con un corazón agrietado, esperando que alguien me completara, sin comprender que ni siquiera yo sabía quién era. Amé desde el miedo, desde el hambre de ser vista, desde la necesidad de pertenecer. Me equivoqué, me rompí, me reconstruí. Cada error me enseñó algo. Cada despedida me acercó, poco a poco, a mí. Incluso los amores breves dejaron señales, como migas en un bosque, guiándome sin saberlo. No es la historia de una mujer que se rinde. Es la historia de una que se despide, una y otra vez, de versiones que ya no le sirven. Cada paso, un faro. Cada persona, un reflejo, a veces claro, a veces distorsionado. Y cuando menos lo esperaba, apareció alguien distinto. Sin expectativas al futuro, sin ilusiones platónicas, sin emociones vacías. Solo una presencia serena. Sin urgencias. Sin máscaras. Una persona que no quiso llenarme los vacíos, sino simplemente caminar a mi lado. ¿Era el principio de algo, o su final? No lo supe entonces. Lo único cierto es que, esta vez, la historia fue distinta. Y eso, tal vez, ya era suficiente. Etapa 1, a los 20, la urgencia de ser amada. Tenía 20 años y una necesidad feroz de ser querida. No era solo un deseo, era una ansiedad que me recorría el cuerpo. Me había criado entre cuentos de princesas, películas románticas y amigas que ya tenían novio desde el colegio. Yo también quería a alguien que me llamara, mi amor, que me tomara la mano en la calle y me dijera que yo era suficiente. Recuerdo mi primer gran enamoramiento. Se llamaba Julián. Tenía el cabello revuelto, ojos claros y una sonrisa que te hipnotizaba. Lo conocí en la universidad. Coincidimos en la fotocopiadora, y él se ofreció a ayudarme con unos apuntes de historia contemporánea. No habían pasado ni 3 minutos y yo ya había imaginado nuestra boda. ¿Quieres una cerveza?, me preguntó una tarde, después de clase. Claro, me encanta, mentí. En realidad, la detestaba. Pero eso no importaba. Quise gustarle desde el primer segundo. Cambié mi forma de vestir, empecé a leer los libros que a él le gustaban, me interesé por sus bandas favoritas. Todo por encajar en su mundo. Era como si me pusiera un disfraz de novia ideal, esperando que él me eligiera. Y por un tiempo lo hizo. Me llevó al cine, me presentó a sus amigos, hasta pasamos un fin de semana en la playa. Pero pronto todo se volvió confuso. Dejó de llamarme con la misma frecuencia. Se volvió evasivo. Una noche, me confesó: Laura, creo que me estoy asfixiando. Siento que estás muy encima de mí. Recuerdo que me quedé paralizada. No entendía cómo el amor podía incomodar. Si yo solo quería quererlo con todas mis fuerzas. Cuando terminamos, lloré durante semanas. Sentía que sin él no era nadie. Como si me hubieran arrebatado un pedazo de identidad. Mis amigas intentaban consolarme. Ya vendrá otro, Laurita. Eres hermosa y vales mucho. Pero yo no me sentía hermosa. Ni valiosa. Me sentía rota, insuficiente.
Esa fue solo la primera de muchas relaciones que siguieron el mismo patrón. Yo me entregaba por completo, me anulaba, y cuando todo terminaba, me quedaba vacía. Cada ruptura era una punzada en la autoestima. Me decía a mí misma, algo estás haciendo mal. No entendía entonces que el error no era amar, sino amar desde la carencia. No sabía que antes de buscar que me eligieran, yo tenía que elegirme a mí. Etapa 2. El espejo roto. A los 25 años, llevaba conmigo una mochila pesada, la de mis rupturas. Cada historia terminada se había convertido en un golpe al corazón y un eco permanente en mi mente. Me despertaba con el recuerdo de un mensaje fantasma, de un beso que nunca llegaba, de una señal de visto que nunca volvía a abrir. Caminaba por las calles buscando respuestas en las miradas de desconocidos, convencida de que si cambiaba algo externo podría recomponer mi reflejo interno. Una mañana de sábado, la lluvia caía con insistencia sobre mi pequeño departamento. Me arropé en una manta gastada, sentada frente al espejo del baño. El rostro que me devolvía el cristal tenía una expresión de cansancio que iba más allá del sueño, ojos apagados, labios agrietados, una piel tan pálida que parecía un lienzo sin color. ¿Quién eres tú?, me pregunté en voz baja, sintiendo que la pregunta retumbaba en la habitación vacía. Un día antes, mi amiga Claudia me había regalado una mirada sincera, pero dolorosa. Laura, pareces un globo desinflado, había dicho. Siempre te esfuerzas por ser la mujer perfecta para esos hombres, pero, ¿a ti quién te gusta? Sus palabras se habían clavado como cristales minúsculos en mi mente. Yo no recordaba ya mi propia risa desbocada, ni mis pasiones antiguas, las tertulias filosóficas, mi obsesión con las series de ciencia ficción, mis tardes inventando poemas que terminaban olvidados en algún cuaderno. Claudia me había dejado una pregunta punzante, ¿me había olvidado a mí misma? Decidí que ese día rompería el espejo que me devolvía una imagen distorsionada de mí. No con un martillo real, sino con un acto simbólico, dejar de fingir. Me levanté, me serví un chocolate, el único que podía saber auténtico, y puse mis audífonos. Mientras el piano de Richie Ray inundaba la habitación, me vestí con la primera prenda que encontré, un suéter rojo brillante que había guardado años atrás, pensando que no pegaba con nadie. Me miré al espejo una última vez antes de salir. Hoy, te muestro a ti, Laura. Y me di la vuelta. Esa noche, crucé la ciudad hasta un bar de salsa que apenas conocía. Al entrar, la penumbra y el humo crearon un escenario en el que podía desaparecer y volver a aparecer a mi antojo. Un tecladista al fondo dibujaba notas en el aire, y la audiencia aplaudía tímidamente. Pedí un whisky sencillo y observé cómo el cantante cerraba los ojos para cada frase, entregándose sin reservas. Me sentí parte de ese instante, el colapso de mi ansiedad al ritmo de los compases me regalaba una libertad desconocida. Tal vez así es como debería sentirme siempre, pensé. ¿Te gusta?, preguntó una voz a mi lado. Giré la cabeza y vi a un hombre de aproximados 30 años, con una barba cuidada y unos ojos que brillaban con curiosidad. No había pose, ni sonrisas de catálogo, su interés parecía genuino. Más de lo que esperaba, respondí, sorprendida de mi propia confianza. Él sonrió y extendió la mano. Yo soy Julián, dijo. Lo dejé que me ofreciera la silla vacía junto a la suya. Durante el resto del concierto, hablamos de cosas inesperadas para un bar de salsa, de lo absurdo de las expectativas sociales, de la presión de las citas, de los miedos que arrastramos. Cuando el set finalizó, caminamos juntos hacia la acera empapada. ¿Vives cerca?, preguntó mientras ajustaba la bufanda. A 2 calles de aquí, contesté. Un relámpago iluminó brevemente la calle. ¿Quieres un café para espantar el frío?, propuso. Dudé un segundo, pero esta vez no por miedo, sino por la extraña sensación de merecer un sí. Caminamos hasta una cafetería abierta toda la noche. Antes de esta noche, jamás te habría hablado, se sinceró él mientras recogía una servilleta.
pero vi algo en tu forma de escuchar que me hizo quedarme. El corazón me latió rápido, no por ansiedad sino por la emoción de ser vista sin máscaras. Yo, empecé. Estoy aprendiendo a quitarme las que solía ponerme. Él asintió, y sus ojos parecieron comprender cada palabra no pronunciada. Aquella conversación no resultó en un romance inmediato. Tampoco intercambiamos números. Pero me regresó algo esencial, la certeza de que podía existir una conexión sin exigencia ni fingimiento. De vuelta en mi apartamento, me quité el suéter rojo y me miré al espejo otra vez. El rostro que vi tenía un atisbo de luz nueva, no el brillo de la juventud ingenua, sino el resplandor de quien ha empezado a encontrar su propio color. Fue la primera vez que entendí que romper el espejo no implicaba destruir mi imagen, sino liberarla de expectativas ajenas. Cada ruptura no había sido culpa de mi cuerpo, ni de mi voz, ni de mi risa, había sido culpa de mi propia urgencia por encajar. A partir de esa noche, mi vida ya no fue la misma. Comprendí que ante el espejo, mi verdadera misión no era buscar defectos para corregirlos, sino encontrar la autenticidad para celebrarla. Etapa 3. Amar desde el miedo. A los 30 años, mi vida ya transcurría en un piso de la Candelaria, un barrio bullicioso donde las calles empedradas se llenaban de aromas, del pan fresco de la panadería a media cuadra, del café tostado que escapaba de los ventanales de la cafetería vecina, del humo de los autos mezclado con el olor del incienso. Aquella mañana de domingo, el sol tímido atravesaba las persianas entornadas y creaba franjas de luz amarillenta sobre el piso de madera. Me desperté con el murmullo lejano de la ciudad, el pito de un taxi, el ladrido de un perro callejero, el sonido de una bicicleta chirriando al pasar. Giré la cabeza hacia la mesita de noche y vi la taza de café que Alejandro me había dejado horneando en la cafetera unas horas antes. El líquido humeante desprendía vapores que se elevaban como pequeños fantasmas. Di un sorbo y sentí el amargor recorrerme la garganta. Él siempre decía que me veía hermosa con los ojos aún dormidos. Buenos días, preciosa, musitó Alejandro desde la cama, con la voz adormilada. Buenos días, respondí sin mirarlo, jugando con la cuchara de metal. El silencio llenó el espacio entre nosotros como una manta pesada. El aroma de las tostadas quemadas y el café amargo eran los únicos testigos de nuestra rutina, desayunar en silencio antes de salir, cada uno a sus respectivos trabajos. Me vestí con el uniforme de oficina, blusa color crema, pantalón negro entubado, y bajé a la cocina a calentar las tostadas. Mientras el pan crujía, recordé cómo había sido el inicio de nuestra relación. Lo conocí en un evento corporativo en Cali. Él, de pie junto al ventanal que daba a la terraza, admiraba la vista de la ciudad extendiéndose como un tapiz gris. Tenía una postura erguida y confiada. Yo, nerviosa por mi presentación, derramé mis apuntes sin querer. Él se agachó para ayudarme y sus manos rozaron las mías. Lo siento, dije, levantando la mirada hacia sus ojos oscuros, profundos como un lago tranquilo. No te preocupes, respondió con una sonrisa cálida. Soy Alejandro. Desde entonces, nuestras charlas en el pasillo de la oficina se convirtieron en cafés improvisados, en paseos cortos por el pasillo mientras discutíamos sobre el último informe. Su voz era siempre mesurada, imperfectamente perfecta, y me atraía su calma. Pero con el tiempo, aquella serenidad se transformó en algo helado. A los pocos meses, le costaba mirarme a los ojos. Evitaba las palabras que dolieran, pero sus silencios eran cuchillos finos que se clavaban en mi pecho. Aquella mañana, me senté frente a él en la mesa de fórmica blanca, donde el sol dibujaba rectángulos dorados. Él levantó la vista y formuló la pregunta que resonó en mi interior como un golpe seco. Laura, ¿quieres casarte algún día? El ruido del tráfico fuera se atenuó en mi mente. Vi su perfil iluminado por el vidrio de la ventana, mandíbula firme, cejas ligeramente fruncidas. Yo jugueteaba con la cuchara, tallándola sobre el plato. No lo sé, contesté sin convicción. ¿Y tú? Su mano dejó de moverse.
Bajó la vista y murmulló: «Claro, me gustaría. Pero no hay prisa». La frase salió de sus labios con la misma indiferencia con que se sirve un vaso de agua. En aquel instante, sentí como el nudo en mi garganta se apretaba. No era su respuesta lo que dolía, sino su tono. No había brillo en sus ojos, ningún entusiasmo en su voz. Se parecía a un hombre que habla de un trámite burocrático, no a un amante deseoso. Me levanté y empaqué mis cosas para trabajar. Cada prenda colgada cuidadosamente en el closet sentía su peso: pantalones, camisas, tacones. El espejo en el pasillo me devolvió una imagen fría: cabello lacio cayendo como un velo sobre mis hombros, labios que mantenían una curvatura forzada. En el automóvil, el tráfico de la ciudad me envolvió. El volante tembló bajo mis manos cuando sentí que me quebraba. Cada semáforo en rojo parecía una pausa para mis pensamientos. ¿Esta era la estabilidad que había deseado? ¿Estaba cambiando mis sueños por una paz que no latía? Esa noche, llamé a mi hermana Marta. Su voz llegó suave, como quien envuelve con una manta. «Mati, siento que me pierdo», le confesé, intentando contener las lágrimas. Él no levanta la voz, pero sus silencios gritan más alto. «Si tu corazón susurra, no te quedes en el susurro ajeno», me aconsejó con voz firme. «Mereces latidos fuertes». Mi reflejo en la pantalla del celular me mostró ojos hinchados. Sus palabras resonaron como un eco doloroso y liberador. Esa misma noche, me costó conciliar el sueño. El ventilador giraba lentamente, arrastrando el aire cálido del apartamento. Pensé en los atardeceres que pasé junto a Alejandro, en esas tardes en que, sentados en la pequeña terraza, veíamos el sol caer entre los edificios. Él siempre buscaba la nota perfecta en la caída del sol, como si pretendiera que la belleza del horizonte justificara su silencio. Al amanecer, me levanté con una determinación agazapada. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Me preparé para enfrentar la verdad. Al bajar, encontré a Alejandro en la entrada, con su chaqueta colgada en el perchero. «Laura, ¿pasa algo?», preguntó, sin mirarme directamente. «Sí», respondí, con voz firme pero temblorosa. «He estado pensando». Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez vi una chispa de preocupación. «No eres feliz», dije, escupiendo cada palabra con el peso de la verdad. «Yo tampoco». Un silencio denso nos envolvió. El tic-tac del reloj marcó cada segundo. Finalmente, él asintió con la cabeza, como si me confirmara algo que ni él se había atrevido a decir. «Tienes razón», murmuró. «Ya no funciona». «Entonces dejémoslo ir», propuse, con la voz trémula pero segura. Él guardó silencio durante un instante que me pareció eterno. Luego, lentamente, respondió: «Está bien». En ese momento, comprendí que amar desde el miedo no era amor, era un refugio que se convertía en jaula. La indiferencia de Alejandro, disfrazada de calma, era en realidad un muro que nos impedía respirar. Decidí no volver a esconder mi voz para acomodarla al susurro ajeno. Más tarde, en el taxi que me llevó a casa de Marta, me recosté contra la ventanilla y observé las luces de neón reflejarse en el cristal. Pensé en todos los atardeceres sin color que había aceptado, en cada palabra no dicha, en cada deseo ahogado. El murmullo del tráfico se convirtió en una promesa, el temblor de un renacer. Y supe que a veces el acto más valiente es confesar que el silencio duele más que la verdad. Etapa 4. El día que lo dejé todo. A los 31, mi apartamento de la Candelaria seguía conservando el mismo aire bohemio que había logrado con mis esfuerzos: paredes color crema, una estantería repleta de libros y pequeños recuerdos de viajes, un sillón antiguo cubierto con una manta de tonalidades bizantinas. Aquella tarde, el sol se colaba por la ventana del salón y despertando un polvo que parecía flotar en cámara lenta. Me encontraba en la cocina de baldosas blancas, picando cebollas para preparar un guiso de lentejas que me recordaba a las cenas familiares en casa de mis padres.
El cuchillo rasgaba la piel de la cebolla, y cada capa liberaba un aroma punzante que se mezclaba con el leve perfume de lavanda que impregnaba el ambiente gracias a un pequeño ramo que había encendido esa mañana. El sonido de la navaja contra la tabla de madera tenía un ritmo hipnótico, como si el mundo intentara marcarme el compás de una despedida inminente. Él, Sebastián, salió del cuarto sin avisar. Llevaba puesta una camisa azul cielo, arrugada en las mangas, y pantalones de mezclilla. Sus pasos suaves resonaron en el pasillo, 1, 2, 3, se detuvo detrás de mí. No pude evitar sentir un escalofrío en la nuca. Laura, dijo con voz grave. No sé si esto funciona. El sonido del cuchillo contra la tabla se detuvo. Una lágrima anidó en mi ojo derecho al sentir que algo dentro de mí se quebraba. ¿Cómo? Musité, sin atinar a voltear. ¿Por qué lo dices? El silencio fue la respuesta. Sus hombros se encogieron levemente, y sus manos se entrelazaron. El aroma de la lenteja ya no me reconfortaba, el vapor del guiso se mezclaba con el nudo que se formaba en mi pecho. Creo que es mejor que cada uno siga su camino, soltó al fin, con un suspiro que pareció arrastrar la calma de la casa. Gotas de sudor frío aparecieron en mi frente. Giré lentamente y lo vi mirándome como si me estuviera despidiendo de un fantasma. ¿Esto es una broma? Pregunté, incapaz de sostener su mirada. No, no lo es, respondió, evitando mis ojos. Lo he pensado bien. Las palabras flotaron entre nosotros como ceniza. Sentí que el cuarto se estrechaba, el olor a lenteja, la luz dorada, el crepitar del aceite en la olla, todo se volvió tan intenso que amenazó con asfixiarme. El reloj de pared dio las 4 campanadas, y cada golpe resonó en mi cabeza. Me acerqué a él con pasos torpes. La mesa de vidrio que habíamos comprado juntos rechinó bajo mi mano al apoyarme para no caer. ¿Solo me lo vas a decir así? La voz me tembló. Ni una explicación, ni una pelea, nada. Sebastián respiró profundo y dio un paso atrás, como quien retrocede ante un animal herido. Laura, llevo tiempo sintiendo que no estamos bien. Intenté ignorarlo, pero duele más fingir. Un silencio denso respondió a sus palabras. Me acerqué al refrigerador y tomé una botella de agua fría. Al destaparla, el sonido agudo del plástico rasgándose pareció un grito en mis oídos. Di un sorbo largo, tratando de calmar el temblor de mis manos. Entonces, esto es un adiós, dije, buscando en su rostro una chispa de duda. Él negó con la cabeza. No un adiós, sino un hasta aquí. Lo mejor para los dos. Sentí el peso de cada palabra. El cuchillo con el que había picado la cebolla yacía abandonado en la tabla. Me aferré a la toalla de algodón colgada en el horno y exhalé. El sonido del extractor pretendió ahogar mis pensamientos, pero en mi interior solo había un ruido, el crujido de mi corazón rompiéndose. Sin pronunciar una palabra, recogí mi teléfono sobre la encimera y abrí la aplicación de notas. Escribí, Sebastián, gracias por los momentos, pero necesito encontrarme. Guardé el mensaje sin presionar enviar. Cerré la libreta y la arrojé al piso, un intento inútil de hacer tangible mi confusión. Laura, comenzó él, con un nudo en la garganta. Lo siento. Yo también, respondí con voz quedita. Su salida fue tan silenciosa como su decisión. En el momento en que la puerta se cerró, el hogar quedó en silencio. El eco de sus pasos se esfumó en el pasillo, y el clic seco de la cerradura resonó con una contundencia excesiva. Me quedé sola entre la estufa burbujeante y la mesa vacía. El guiso de lentejas seguía cocinándose, ajeno a mi dolor. Me senté en el suelo, apoyé la espalda contra la puerta y doblé las piernas para abrazarlas. La toalla de la cocina, empapada de agua, reposaba junto a mí. Permití que las lágrimas brotaran sin consuelo, mezclándose con el aroma de la cebolla y la lenteja. El crepitar de la estufa me interrumpió en mi llanto. Me levanté con esfuerzo,
recogí el guiso y apagué el fogón. En la ventana, el cielo crepuscular pintaba tonos naranja y violeta sobre los edificios, un recordatorio de que el día acababa y otro comenzaría sin su risa. Saqué mi mochila del closet, una vieja mochila de lona que había llevado desde la universidad. Metí dentro mi portátil, unos cuantos libros y mi ropa. No era un viaje largo, solo una salida temporal a casa de Marta. Quería que mis piezas se separaran de aquel espacio que había compartido con él hasta hace un instante. Antes de salir, recorrí con la mirada cada rincón, la planta que se había marchitado por descuido, las fotos en la repisa donde sonreíamos juntos, el espejo en el pasillo que reflejaba mi rostro hinchado. Creedme, nunca había deseado más borrar mi propio reflejo. Abrí la puerta y me detuve un segundo en el umbral. El sonido de la calle llegó a mis oídos, bocinas lejanas, música de un altavoz que alguien llevaba consigo, pasos acelerados. La tarde otoñal ofrecía una brisa fresca que me obligó a ajustar el cuello del suéter. Cerré la puerta con suavidad, lejos del golpe que evitaría llamar la atención de los vecinos. Bajé las escaleras del edificio con determinación, cada escalón parecía separarme un poco más del eco de su voz. Llegué al coche de Marta que me esperaba en la esquina. Gracias al cielo, no preguntó. Solo me abrazó fuerte, con la certeza de saberlo todo. Me soltó un instante después y, sin palabras, me acompañó a su casa. Mientras conducía, observé cómo las luces de la ciudad encendían sus faroles uno a uno. La calidez de ese abrazo en el asiento trasero fue el primer indicio de que, aunque el capítulo acababa con tristeza, algo dentro de mí comenzaba a renacer. El viaje de retorno a casa de mi hermana estuvo lleno de silencio, pero allí, en esa quietud de motor y neumáticos, entendí que el verdadero comienzo requería un final consciente. Etapa 5. La mujer que había olvidado ser. De nuevo en mi apartamento el silencio me envolvía como un abrazo extraño. El eco de la puerta cerrándose la noche anterior aún retumbaba en mis oídos, recordándome que ahora vivía con mis propios fantasmas. El pasillo, con sus paredes color marfil y las fotografías enmarcadas de mis viajes pasados, parecía observarme con expectativa. ¿Serías capaz de reencontrarte? Comencé terapia en un consultorio situado en un edificio de la zona de Chapinero, cuyas puertas de madera tallada crujían cada vez que se abrían. Lucía, mi terapeuta, atendía en un despacho iluminado por ventanales que daban a un jardín secreto interior. Las macetas repletas de helechos y begonias colgaban de vigas de hierro forjado, el murmullo de un pequeño estanque con carpas doradas podía escucharse a lo lejos. Era un refugio lejos del bullicio de la ciudad. En la primera sesión, Lucía me ofreció una taza de té de manzanilla. Mientras el vapor se elevaba en espirales suaves, me preguntó: Laura, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Quedé en blanco. Ni siquiera recordaba un instante reciente. ¿A qué te refieres con hacer para ti? Pregunté, con el corazón encogido. Una noche en el cine sin compañía, un viaje improvisado, un pasatiempo que no implique complacer a nadie más, respondió con voz serena. Su pregunta resonó en mi mente. No pude evitar sentir que había olvidado mi propio nombre detrás de tantos nosotros. Ese fin de semana caminé hacia el kiosco del Parque Nacional. Era época de frío, se miraban las copas de los árboles con tonos ocres y dorados, las hojas crujían bajo mis botas negras. Me detuve en la fuente central, observando cómo el agua se deslizaba en cascada, como si limpiara el polvo del tiempo. Seguí hasta un café bohemio en una esquina empedrada, donde pedí un café con canela y me senté a leer un poema de Mario Benedetti, sintiendo como mis dedos se conectaban de nuevo con la palabra. Un mes después, tomé la decisión más audaz de mi vida: comprar un pasaje a Villa de Leyva. El día de mi partida, la terminal de Bogotá aún dormía bajo las luces pálidas de los letreros de salida. El bus salió al amanecer y luego de un tráfico denso y unos paisajes hipnotizadores, llenos de tapetes verdes, represas y un poco de niebla, mis ojos vieron cómo las nubes se despejaron y apareció Villa de Leyva como un cuadro. Un pueblo colonial de casas encaladas con tejados de teja roja,
rodeado de montañas que parecían custodiarlo desde tiempos ancestrales. Al bajar del bus, el silencio me sorprendió, apenas se escuchaba el repiqueteo de mis pasos sobre los adoquines milenarios. Las fachadas blancas, interrumpidas por ventanas con marcos de madera oscura y macetas de geranios rojos, irradiaban calma. La plaza principal, la más grande de Colombia, se extendía ante mí con su suelo de piedras perfectamente alineadas y su kiosco clásico en el centro. En cada esquina, pululaban artesanos vendiendo tejidos de lana, cerámica vidriada y cueros grabados a mano. Caminé sin rumbo fijo, dejándome llevar por el perfume a pino y tierra húmeda. Al doblar una esquina, vi un puestito de collares de cuentas y colgantes de cuarzo junto a un portón azul birmano entreabierto. Aquel contraste de colores me atrajo como un imán. ¿Te gustaría ver algo especial?, preguntó una voz rasposa. Al alzar la vista, me encontré frente a doña Amelia, una mujer de cabellos plateados trenzados hasta la cintura y arrugas profundas que narraban historias de alegría y sufrimiento. Sus ojos tenían la claridad del agua de manantial. ¿Siempre viajas sola?, me inquirió, mientras sus manos curtidas tejían sin prisa un collar con cuentas de ámbar y turquesa. Sí, respondí, dudosa. Quiero conocer. Doña Amelia levantó un dedo, interrumpiéndome con suavidad. Conocerte, hija. No al turista, a ti, dijo, como si ajustara el foco de mis pensamientos. Me tomó la mano con cuidado y me condujo hacia un banco de piedra en la plaza. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, sin juzgar, sino buscando mi verdad. Me senté y miré mis manos, uñas sin pintar, piel marcada por el estrés. Respiré hondo. Busco reencontrarme, confesé, sintiendo como mi voz temblaba. Me he pasado años persiguiendo amores que se escapaban, y perdí el rumbo. Doña Amelia asintió, sus ojos reflejando el cielo azul intenso de aquel lugar. Verás, la vida se parece a Villa de Leyva, hay belleza en la calma, pero también en las grietas comenzó. Observa ese adoquín que está levantado. Si lo pisas, podrías caerte. Pero si lo miras con atención, sabrás por qué está así, quizás la tierra se movió, o un árbol creció bajo la calle. Tú también tienes grietas, hija, pero esas grietas cuentan tu historia. Si las ocultan, olvidas de dónde vienes. Me estremecí. Sus palabras resonaron como un eco en mi pecho. ¿Cómo sé qué grietas debo sanar primero?, pregunté, sintiendo que la brisa fresca jugaba con mi cabello. Empieza por aceptar que están allí, respondió ella, alzando la mirada a un grupo de aves que sobrevolaban las montañas cercanas. Luego, cuídalas con el mismo cariño con que riegas una planta que crees marchita. Cada lágrima, cada reflexión, es agua para el alma. Sus manos se deslizaron hacia un collar que colgaba de un gancho de hierro. Este collar lleva cuentas de barro y cristal. El barro simboliza tus raíces, tu infancia, tus miedos, el cristal, tus sueños y anhelos más puros. Úsalo cuando dudes de ti. Tomé el collar, notando el peso exacto y la temperatura fresca de las cuentas. Al colgármelo al cuello, sentí un cosquilleo, como si algo se despertara en mi interior. Gracias, doña Amelia, susurré. Nunca había sentido este espacio en mi pecho. Ese espacio es tuyo, hija. No dejes que nadie lo llene por ti. Su voz, profunda y pausada, era el canto de la sabiduría popular. Aquel atardecer, mientras el sol teñía de dorado las paredes encaladas, me senté en un banco y contemplé cómo la vida de Villa de Leyva sucedía en cámara lenta. Un grupo de niños jugaba cerca de la fuente, una pareja caminaba de la mano junto al kiosco, un anciano tocaba una flauta mientras vendía pan de yuca caliente. Me di cuenta de que había llegado para descubrir a la mujer que había olvidado ser. Al anochecer, retorné al hostal donde me hospedaba, una casona colonial convertida en alojamiento, con pasillos de piedra y puertas de arco. En la terraza compartida, un gato se estiraba perezoso a mi lado mientras escribía en mi diario. Hoy aprendí que mis grietas no son defectos,
son señales de fortaleza. Soy la arquitecta de mi propio ser. Aquí, en este pueblo tranquilo, he encontrado un espejo más allá del reflejo. Cerré el diario y miré las estrellas, sintiendo por primera vez que el silencio no era vacío, sino un espacio donde podía escucharme a mí misma. Etapa 6. Citas con propósito. Luego de la experiencia adquirida, mis salidas ya no tenían la urgencia ni el dramatismo de antes. Vivía en un apartamento luminoso en la zona de Teusaquillo, con ventanas que daban a un patio interior donde crecían plantas de albahaca y menta. Allí, en la tranquilidad de mi oasis urbano, decidí reenfocar mis encuentros. Ya no buscaba validar mi valía a través de un novio, sino compartir momentos auténticos sin expectativas de futuro. Fue en una tarde de primavera cuando, navegando en la misma aplicación que antes usaba con desesperación, leí el perfil de Juan. Sus fotos lo mostraban escalando cerros y sosteniendo una cámara réflex. Su descripción decía: amante de la vida al aire libre, la música en vivo y las charlas que trascienden la rutina. No alcancé a sentir mariposas, sentí curiosidad. Hola, Juan. Me gusta que toques guitarra. ¿Dónde te has subido a tocar en vivo? Escribí. A las horas recibí su respuesta. Hola, Laura. Toco en un bar pequeño en el Restrepo, se llama El Sonido Errante. Mañana hay una presentación de un trío de blues, ¿te animas? Sin pensarlo demasiado, acepté. No era una cita romántica, sino una invitación a escuchar música. Al día siguiente, llegué al bar. El espacio estaba iluminado con focos cálidos, mesas de madera oscura y un escenario improvisado con tablones alrededor de un viejo piano vertical. Vi a Juan en una esquina, afinando su guitarra acústica. Tenía una postura relajada, como si el escenario fuera una extensión de sí mismo. Me levanté de la mesa donde estaba con otras amigas y caminé hacia él. Laura, qué gusto verte, saludó, ofreciéndome un apretón de mano que se convirtió en un abrazo amistoso. Gracias por la invitación, respondí, mirando el escenario. ¿Tocas primero o después? Intermedio, contestó con una sonrisa. Antes quiero mostrarte algo. Sin más, me condujo a una mesa cercana y tomó 2 cervezas ligeras. Mientras el trío de blues finalizaba su primer tema, salimos a la terraza trasera, donde las luces titilaban sobre macetas con enredaderas. El aire nocturno llevaba el eco de los instrumentos. ¿Cómo te ha ido?, preguntó Juan, apoyándose contra la barandilla de hierro forjado. Yo jugueteé con mi vaso de cerveza, sintiendo el frescor en mis dedos. Bien, muy bien, contesté. Descubrí que ya no busco una relación como antes. Ahora salgo para compartir risas, historias, música. Juan asintió, tomando un sorbo de su cerveza. Ese es el espíritu, dijo, con una mirada compasiva. Cuando me mudé a la ciudad, vine con la idea de encontrar pareja para no sentirme solo, pero aprendí que la amistad y la música pueden llenar el mismo vacío. El trío de blues retomó su ritmo, y las notas de guitarra resonaron contra la pared. ¿Has subido alguna vez al Cerro de Monserrate?, pregunté, intentando cambiar de tema sin dejar de mirar el escenario. No, respondió. He escuchado que la vista es espectacular al amanecer. Podríamos ir este fin de semana, propuse. Sin compromiso. Solo una caminata. Me encantaría, dijo con genuina emoción. Pero espero que no te importe madrugar. Al contrario. Exclamé con entusiasmo. Hace mucho que no veo el alba desde un mirador. Fue así como, más que una cita romántica, acordamos un encuentro de compañeros de aventura. Las risas fueron fáciles, sin silencios incómodos. No hubo expectativas de futuro, solo la emoción de un instante compartido. Al retirarnos del bar, caminamos por un parque adoquinado e iluminado por faroles antiguos. ¿Qué te motiva a salir así, sin buscar nada?, preguntó Juan mientras cruzábamos una esquina. Simplemente, vivir el momento,
contesté, inhalando el aroma a jazmín que flotaba en la brisa. Antes pensaba en él, que pasará mañana, pero olvidaba lo que pasaba hoy. Entiendo, dijo él, mirando las luces. Es como la música, cada nota existe solo en el instante que suena. Detuvimos nuestros pasos y escuchamos la lejanía de un saxofón improvisado. El sonido cálido atravesó la noche. Exacto, asentí. Cada acorde, cada encuentro, es único. No necesito una relación para sentirme vivo. Y eso te hace libre, observó Juan con una sonrisa suave. Libre para descubrir quién eres sin ataduras. Aquel fin de semana, emprendimos la caminata Monserrate al amanecer. El camino ascendía entre innumerables escalones cuyas piedras brillaban un poco con la típica niebla del amanecer. Noté cómo mis pulmones se llenaban con cada bocanada de aire fresco. Sin prisas, llegamos a la cima justo cuando el sol asomó su cara naranja tras las montañas. Mira, dijo Juan, señalando el horizonte. El mundo no espera a nadie. Me senté en una roca y sentí el calor del sol en la piel. La ciudad se extendía bajo nosotros, con sus calles lejos de parecer una cuadrícula perfecta. No hay nada más real que este momento, susurré, cerrando los ojos. Juan asintió y sacó su teléfono. Capturó la silueta de mi perfil contra la luz tenue. Así es la vida, se trata de atesorar instantes, no de perseguir finales felices predefinidos, dijo mientras guardaba el lente. Bañada por los primeros rayos, sentí que mis preocupaciones se diluían. En ese silencio compartido, supe que ya no necesitaba una pareja para completar el vacío. Experimentar la belleza del amanecer, reírme con un amigo, escuchar un saxofón improvisado, todo eso bastaba para recordarme lo plena que soy por mí misma. Etapa 7. Proyectos y pasiones. Mi vida giraba alrededor de proyectos propios. Había dejado mi antiguo trabajo en una agencia de publicidad donde crecía en ansiedad, para dedicarme a algo que me apasionaba, diseño de experiencias culturales. Ahora trabajaba como gestora en un centro cultural en la localidad de Kennedy, un lugar con aspecto muy contemporáneo, muros con ladrillos simétricamente ubicados y ventanales amplios que dejaban entrar la luz matinal, iluminando murales modernos y estanterías llenas de libros sobre arte y sociedad. Cada mañana, al llegar, el aroma del café recién molido y el eco de pasos en el pasillo me recordaban que, finalmente, mi trabajo alimentaba mi alma. Entré a mi oficina, pintada en un tono turquesa suave, donde un escritorio de madera rústica sostenía mi laptop, papeles con bocetos de eventos y un macetero con suculentas. Al encender la computadora, vi un correo de Marta, la directora del centro, pidiendo que revisara el presupuesto para el próximo Festival de Arte Urbano. Vale, aquí vamos, murmuré, mientras mi taza de té verde formaba nubes de vapor junto a la pantalla. La pasión que ponía en cada proyecto se había convertido en mi refugio. Organizar talleres de escritura, conferencias sobre cine documental, festivales de muralismo, todo eso me mantenía ocupada y me daba un propósito claro. Ya no necesitaba buscar en una relación la excitación que mi trabajo proporcionaba. Esa tarde, Gabriela, mi amiga desde la infancia, apareció sin avisar en el centro. Llevaba una blusa estampada, jeans desgastados y una sonrisa que parecía pintada con colores primaverales. Laura, hola, exclamó, abrazándome con fuerza. Llegué a robarte un café y tu sabiduría. ¿Sabiduría? Pregunté en tono divertido, devolviéndole el abrazo. Solo tengo papeles que ignoran mi existencia. Nos dirigimos a la cafetería del centro, un espacio con mesas de metal y sillas de colores vibrantes, donde se servía café de origen risaraldense y pan artesanal. Gabriela pidió un latte con leche de almendras, y yo me decidí por un jugo verde cargado de espinaca, manzana y jengibre. Cuéntame, dijo ella, apoyando el codo en la mesa y desplomando un poco el cuerpo. ¿Cómo va la revolución cultural? Ahí la llevamos, respondí con una sonrisa. El tema del festival será Colores del Movimiento. Queremos combinar danza urbana con pintura en vivo.
estoy emocionada. Perdón, ¿dijiste movimiento? Bromeó. ¿Te subirás a una patineta ahora? Nos reímos a carcajadas. El humor entre nosotras siempre había sido una mezcla de ironía y cariño. Nada de patinetas, respondí. Más bien coordinaré a los grafiteros y a los bailarines para que compartan espacio. Será un caos hermoso. ¿Y el amor en todo esto? Preguntó ella, arqueando la ceja. ¿Ya no te late el corazón por nadie? Puse los ojos en blanco con fingida indignación. ¿Qué va? Mi corazón late por la emoción de ver a la gente crear colectivamente. Además, si pusiera tanta energía en alguien, no quedaría ni para mi agenda. Esa es la Laura que me gusta, dijo Gabriela, levantando su taza para chocar con la mía. Mejor tienes un plan de vida que un plan de citas. Exacto, asentí, alzando el jugo. Mira, este festival necesita 1000 cosas, desde permisos del distrito hasta contratos con artistas. Eso me mantiene despierta, no esas aplicaciones de citas. Hablando de apps, dijo tan seria que casi solté mi vaso, ¿sigues en Tinder? Claro, lo reviso 3 veces al mes para recordar lo que no me enganchaba, contesté con sorna. Pero lo abro más para distraerme entre reuniones. Gabriela soltó una carcajada y apoyó la cabeza en mis piernas. Ay, Laura, siempre tan dramática. Soy dramática con mis proyectos, no con mis romances, repliqué. ¿Y con la familia? Preguntó con sonrisa de cómplice. ¿Tus sobrinos ya aprendieron a llamarte tía Cool? Pues, al menos, ya no me preguntan cuándo me caso, contesté. Eso es un progreso. Ella asintió y se pasó una mano por el cabello. Me encanta verte así, enfocada. Antes tenías ese brillo de ¿y si mañana me despierto sola para siempre? Dijo, imitando mi voz de entonces. Ahora tienes brillo de mañana tengo junta con patrocinadores y no voy a dejar que me entierren en papeles. Ese era el brillo de la desesperación, admití. Te prometo que prefiero 1000 juntas a 1000 citas incómodas. Gabriela levantó la mirada al cielo. Entonces, el consejo para los solteros de 38 años es tener 1000 objetivos y nunca enamorarse. Preguntó con tono divertido, pero con un dejo de curiosidad. No es no enamorarse, es no saturarse, respondí, encogiéndome de hombros. Si tienes una pasión que te mueve, cuando aparezca alguien, será un extra, no tu prioridad. Y el amor, cuando llega así, sin presiones, dura. Gabriela meneó la cabeza. Eres una filósofa moderna, dijo. Bueno, a ver si el próximo festival te deja sin energía para salir con un mister derechito. Si aparece, que tenga al menos el sentido del humor de invitarme a las reuniones de padres en lugar de las de novios, contesté, y ambas estallamos en risas. Terminamos nuestra pausa de café con un brindis simbólico, nos chocamos las tazas y bebimos de un solo sorbo. Sentí que, en ese momento, no necesitaba más compañía que la de Gabriela y mis proyectos. Al volver a la oficina, me senté frente a mi escritorio y abrí el calendario digital. Entre las fechas de reuniones con patrocinadores, talleres de poesía y recorridos con artistas, reservé 2 horas para escribir en mi diario. Sí, tenía un hobby romántico, dialogar con mi propia mente. Mientras redactaba ideas para el evento, sentí que mi teléfono vibró, un mensaje de Juan, preguntando si podía ayudar con la logística del festival. Sonreí. No era un mensaje de romance, sino de colaboración. Justo lo que necesitaba. Y supe que el verdadero arte de estar completa no era renunciar al amor, sino cultivarlo en su momento adecuado mientras mantenía mi vida llena de propósitos. Etapa 8. Cuando el amor no duele. Lo conocí un jueves de otoño en un taller de escritura creativa. Llovía como si el cielo estuviera lavando la ciudad. Corrí desde el colectivo hasta el edificio con el abrigo empapado y un sombrero que goteaba sobre mis cejas. Al entrar,
dejé un pequeño charco en la entrada y varias miradas curiosas se volvieron hacia mí. Me sentí torpe, fuera de lugar. ¿Quieres una toalla?, preguntó una voz serena a mi izquierda. Me volví. Era un hombre de barba entrecana, con una expresión tranquila, casi antigua, que parecía haber aprendido a mirar lento. Sostenía una toalla en una mano y una libreta gastada en la otra. Gracias, dije, aceptándola con una sonrisa tímida. Soy Laura. Germán, respondió. Su voz era cálida, sin apuro. Como si no necesitara llenar el silencio para que el mundo tuviera sentido. Durante la primera hora del taller, me concentré en secarme el cabello con disimulo. Pero no podía evitar observarlo. Sus comentarios eran precisos y respetuosos. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, las palabras se quedaban flotando en el aire, como si merecieran quedarse un rato más. Cuando leí un fragmento de mi diario, una entrada escrita durante una madrugada de ansiedad, noté que sus ojos no se enfocaban solo en la hoja, sino también en mí. Hay algo muy honesto acá, dijo, con una mirada limpia. Se siente dolor, pero también esperanza. Y eso no se puede fingir. Me quedé helada. Era la primera vez que alguien no solo entendía mis palabras, sino también lo que no estaba diciendo. Después del taller, mientras los demás hablaban de libros y editoriales, él se acercó y me ofreció compartir su paraguas. No me gusta correr bajo la lluvia, comentó. Siento que si uno se moja lento, el agua duele menos. Caminamos por calles mojadas, sin rumbo claro. Hablamos de cosas simples, nuestras infancias, nuestros libros favoritos, las comidas que sabíamos preparar. Germán había crecido en un pueblo de la costa, rodeado de silencios y vientos al lado. Su madre era maestra y su padre, pescador. Había aprendido a leer solo a los 5 años, y desde entonces, nunca dejó de escribir. Nunca fui el alma de la fiesta, dijo en un momento, como si pidiera disculpas. Siempre fui más del rincón, del cuaderno y la observación callada. Pero aprendí a valorar la lentitud. Y a distinguir la soledad de la paz. Me conmovió. Porque yo también había aprendido a estar sola, pero a veces confundía eso con resignación. ¿Te da miedo enamorarte de nuevo?, me preguntó cuando pasamos bajo un puente cubierto de grafitis que parecían gritar secretos. Lo miré. Sentí un vértigo suave en el estómago. Más miedo me da quedarme sola con mis miedos, respondí. Germán asintió, como si entendiera algo que no necesitaba explicar. Nos despedimos con un abrazo torpe pero largo. No hubo promesas. Solo la sensación de que algo, sin nombre aún, había empezado a crecer. Con Germán, descubrí algo que nunca antes había experimentado, el amor sin drama. No había persecuciones, ni silencios que dolían, ni batallas por quien necesitaba más. Había pausas. Escucha. Risas en la cocina. Una noche, cocinábamos juntos en mi apartamento. Él pelaba papas con concentración monástica, yo preparaba una ensalada mientras tarareaba una canción olvidada. Te he observado, dijo de repente, sin levantar la vista de su cuchillo. ¿Eres feliz? Me detuve. El cuchillo tembló levemente entre mis dedos. Lo soy, admití, casi en un susurro. Y me asusta. ¿Por qué? Porque nunca imaginé que alguien pudiera quererme así. Sin condiciones. Sin exigencias. Se acercó y me abrazó por la espalda, con las manos todavía tibias del agua de la cocina. El amor sin exigencias es el que perdura, dijo al oído. Porque no necesita imponerse, solo quedarse. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la urgencia de protegerme. Estaba bien. Estaba a salvo. Recuerdo especialmente una tarde en el parque. El sol se filtraba entre los árboles y la ciudad parecía respirar con nosotros. Él tomó mi mano.
No dijo nada. No hizo falta. En ese gesto, entendí que no había vuelta atrás. Su caricia decía más que 1000 declaraciones. Con Germán no sentí mariposas. Sentí raíz. Y entendí que el amor verdadero no es un fuego que quema, sino un calor que acompaña. Etapa 9. Lo que permanece. Durante 6 años, Germán y yo construimos un amor distinto. No vivíamos juntos, pero nos habitábamos. De lunes a viernes, cada uno seguía su rutina. Él corregía textos de autores emergentes y daba talleres en una biblioteca barrial. Yo seguía con mi trabajo social, a veces más mecánico que inspirador. Nos veíamos los viernes por la tarde, y el fin de semana era nuestro. En su casa o en la mía, compartíamos desayunos lentos, tardes de lectura, silencios que no pesaban. Pero no todo era perfecto. Mi sensibilidad a flor de piel a veces chocaba con su manera firme, casi estoica, de abordar la vida. Yo era de llorar con las películas, con los recuerdos, con una canción mal ubicada. Él, en cambio, podía parecer frío. Cuando yo necesitaba contención, él ofrecía análisis. Cuando yo quería desahogarme, él sugería soluciones. A veces discutíamos por tonterías, como el orden de los libros o el volumen de la música. Él tenía una necesidad casi filosófica de control, yo, una urgencia visceral de soltar. Pero nos elegíamos. Cada semana. Cada fin de semana. Y en ese acto reiterado de elección estaba la verdadera fidelidad. Un domingo, después de una pelea tonta por los planes para las próximas vacaciones, yo quería ir al sur, él prefería quedarse en la ciudad, me encerré en el baño a llorar. Al rato, escuché un golpe suave en la puerta. Laura, dijo. Sé que a veces soy un árbol demasiado quieto, pero tú eres la lluvia que me despierta. Abrí la puerta. Nos abrazamos largo, sin necesidad de decir más. Aquel lunes amaneció igual que siempre. El cielo despejado, la ciudad en movimiento. Nos despedimos con un beso en la puerta de mi casa. Nos vemos el viernes, mi lluvia, dijo, sonriendo. Te espero, respondí. Ese miércoles, a las 8:42 de la mañana, sonó el teléfono. La voz al otro lado era seca, neutral, como si hablara de cualquier cosa. Laura. Llamamos del Hospital Central. Germán Suárez ha sido ingresado en urgencias. Ha estado involucrado en un accidente de tránsito. Está vivo, pero en estado crítico. Recuerdo cómo el teléfono cayó de mis manos, golpeando el suelo con un ruido sordo. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Como si el tiempo se partiera. Como si una grieta se abriera entre lo que era y lo que venía. El hospital era una cueva de luces frías y murmullos apresurados. Me dirigieron a una sala blanca, con olor a antiséptico y silencio acumulado. En una camilla, conectado a tubos y monitores, estaba Germán. Su rostro tenía cortes y un par de hematomas, pero aún era él. Su respiración era forzada, pero constante. Un médico me explicó algo sobre trauma torácico y hemorragia interna. Palabras técnicas que no pude digerir. Solo entendí esto, aún no se ha ido. Me senté junto a su cama, tomé su mano fría y le hablé, como si pudiera escucharme. Estoy aquí, amor. No te vayas todavía. Me prometiste una caminata por la costa, me debes una discusión sobre Cortázar y una cena con vino del Caro. Sus dedos no se movieron, pero su respiración pareció calmarse por un instante. Como si me oyera desde algún lugar lejano. Las horas pasaron como en cámara lenta. Médicos entraban y salían. Monitores emitían sonidos que parecían gritos contenidos. A las 5 de la tarde, el cirujano salió con una mirada grave. Había una leve mejoría. Mínima, pero suficiente para encender en mí una chispa de esperanza. Quizá lo logre, pensé. Quizá este no sea el final. Pero a las 2:37 de la madrugada,
su cuerpo entró en crisis. Los latidos se volvieron erráticos. Las alarmas comenzaron a sonar. El personal corrió. Me pidieron que saliera, pero me negué. No. Me quedo con él. Pase lo que pase, me quedo. Me hice a un lado para que los médicos lo reanimaran, me arrodillé, mientras la vida se le escapaba como un hilo entre los dedos y sentí una conexión, una comunicación telepática con él y supe que era mi oportunidad de despedirme y agradecerle. Gracias, Germán. Gracias por enseñarme que el amor no tiene que doler para ser profundo. Que el silencio también puede ser compañía. Que no es necesario hablar para prometer. Te amé. Te amo. Y lo haré cada vez que vea llover sobre esta ciudad. En medio de esa confusión y no sé si producto de mis nervios, de mi angustia vi que él abrió los ojos por un instante. Breve. Lúcido. Como una despedida muda. Le acaricié el rostro y, con la voz quebrada, le recité una línea que él amaba de Benedetti, esa que solía decir cuando nos quedábamos abrazados después del amor. No te rindas, por favor no cedas. Aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento. Sus ojos se cerraron. Esta vez, para siempre. La muerte de Germán fue como el final de una canción sin último acorde. Algo quedó suspendido, inconcluso. Durante semanas caminé por la ciudad como una sombra. Me sorprendía a mí misma esperando su mensaje, su llamada, su risa discreta en medio de una charla. Pero también, poco a poco, sentí que algo en mí florecía en medio del dolor, la certeza de haber sido amada sin condiciones. De haber vivido una historia que no necesitó promesas eternas, porque fue plena en su presente. 6 años. 2 vidas entrelazadas. 2 apartamentos, unas rutinas compartidas, discusiones, risas, dudas, caricias. Todo eso fue real y eterno, aunque tuviera final. Hoy, cada vez que llueve, vuelvo a ese taller de escritura, a esa mañana en que me ofreció una toalla y me dijo su nombre. Lo vuelvo a encontrar en las páginas de un libro, en el olor a café, en los silencios que ya no duelen. No sé si volveré a enamorarme. No lo busco, pero no cierro la puerta. Estoy dispuesta a esperar un nuevo amor, tal vez, o una amistad honesta. No exijo que llegue, pero si llega, sabré reconocerlo. Y si no llega, también está bien. Porque Germán me enseñó algo que nadie me había enseñado antes, que el amor verdadero no se mide en tiempo, sino en profundidad. Ahora sé que hay vínculos que no mueren con el cuerpo, sino que se quedan habitando el alma, enseñándonos que amar bien a alguien es una forma de volverse eterno.